Espíritu Santo. Dios de paz, te pedimos por nuestro estado de Michoacán, concédenos el don del perdón y de la tolerancia, para que como hermanos en Cristo podamos solucionar nuestras diferencias de una manera justa, buscando siempre el bien común. Que tu voz resuene en nuestro corazón cuando nos llames a seguir el camino de reconciliación y paz y a ser misericordiosos como tú. Amén. Comunicado de prensa 37-18, Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2018. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El próximo jueves 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha determinada por la Organización de las Naciones Unidas para honrar a quienes han sido víctimas de este delito que ha dejado alrededor del mundo millones de personas cuyo paradero se desconoce. La desaparición forzada es un tema realmente preocupante. Está ligado en algunos de los casos a situaciones sociales y políticas. Actualmente también se relaciona con el crimen organizado. En nuestro país, de acuerdo a las cifras del gobierno federal, hasta junio de este año 2018, el número de desaparecidos en el país ya rebasa 35,000 casos y pese a ello, solo 12 personas han sido condenadas por el delito de desaparición forzada. En consecuencia, existe una danza de cifras oficiales sobre este fenómeno calificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un problema serio de seguridad. No existe hasta el momento un análisis claro sobre la realidad de este fenómeno, razón por la cual se debe proceder a la verificación de los datos señalados con una metodología apropiada y una adecuada articulación entre las instancias del gobierno federal, estatal y municipal y la propia Comisión de Derechos Humanos. Este día nos hace nuevamente conscientes de la importancia de la atención a las víctimas de la violencia desde las instancias del gobierno y de la sociedad civil, que será muy importante acompañarlas en el establecimiento de políticas públicas que no solo se dediquen a buscar a los ausentes, sino que eviten que se sigan dando estas desapariciones y den el acompañamiento adecuado a los familiares y a las víctimas de los desaparecidos. De Michoacán, participantes en el Encuentro Mundial Wind of Peace, Corea del Sur. Del 13 al 24 de agosto se llevó a cabo la peregrinación juvenil Wind of Peace, Vientos de Paz, en Corea del Sur, a la cual por primera vez fue invitado México. Representando a todo nuestro país asistieron 2 sacerdotes y 2 jóvenes de nuestra arquidiócesis, la cual sigue en el esfuerzo de crear una plataforma social y eclesial eficaz en la construcción de la paz y con la absoluta determinación de que se debe involucrar a la juventud, que son el mayor potencial de transformación de la sociedad y los protagonistas del nuevo rostro de nuestros pueblos. Presididos y acompañados por el eminentísimo cardenal Andrew Jong-Soo-Gun, arzobispo de Seúl, y por Monseñor Alfred Suerer, nuncio apostólico en Corea del Sur y Mongolia, el recorrido de la peregrinación juvenil 2018 se llevó a cabo por distintos lugares de la frontera de Corea del Sur con Corea del Norte, en toda la zona militarizada, resguardada por ambos poderes militares. Así con todos los protocolos de seguridad, los jóvenes recorrieron la llamada DMZ. El objetivo de este encuentro juvenil es hacer conciencia en los jóvenes de la necesidad de la paz y la reconciliación entre pueblos y naciones.
El gobierno surcoreano, a través del Ministerio de Unificación y la Arquidiócesis de Seúl, organizan estos encuentros para manifestar que por la educación de los jóvenes y su compromiso por la paz se difunden pensamientos de paz, se fomentan sentimientos de paz, se impulsan gestos de paz y se promueve un lenguaje de paz que lleva a los jóvenes a ser artesanos de paz. Como Iglesia de Morelia, igual que la Iglesia de Seúl, reconocemos en los jóvenes una realidad fundamental. Son el camino de la esperanza para promover una nueva concepción de la cultura del amor y de la paz y la reconciliación. Con su participación activa, su ímpetu y su espíritu incansable, los jóvenes merecen ser acompañados en su proceso de crecimiento y maduración. Como Iglesia nos hemos comprometido a atender y acompañar de manera cercana a los jóvenes para construir juntos la nueva cultura del amor y de la paz. Javier Magaña de REN 113. Estamos hablando de que viene el Día Internacional de los Desaparecidos. Estamos viendo el caso que sucedió con el sacerdote Miguel, y sabemos que hace unos 5 años también llegó a haber la desaparición, si mal no recuerdo, de un sacerdote del municipio de Zamora. Queremos saber cuál ha sido la situación en el caso de ministros de la Iglesia Católica, si hay más desaparecidos, cuál es la postura sobre esta situación. Bueno, en el caso de la Arquidiócesis de Zamora, sabemos que solamente hay 2 sacerdotes que han sido víctimas de violencia y que han perdido la vida. El padre Santiago, que es del presbiterio o era del presbiterio de Zamora, y ahora el padre Miguel Gerardo, que pertenece a la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y son 2 casos así específicos de esta diócesis de Zamora. En el caso de Morelia tuvimos desafortunadamente el caso del párroco de la parroquia de Canamuato, el padre Alfredo, y son los únicos casos que tenemos así con conocimiento, y hasta el momento no tenemos más casos. Entonces, en relación con ello, la postura de la Iglesia, pues sabemos que primero todos estamos expuestos en este momento, igual que cualquier otra persona de la sociedad, pues a un asalto, a un robo, a amenazas, a extorsiones, a muchas otras cosas que les han pasado a las personas. Y la postura de la Iglesia pues sigue siendo un llamado pues a construir la paz y a construir la reconciliación y al perdón, porque de otra manera no podremos nosotros poder sanar esos daños que son sustanciales en las familias. Por ejemplo, la familia del padre Miguel Gerardo y la familia religiosa a la que él pertenecía, pues es un daño irreparable. Entonces, ahí nosotros que creemos en el perdón, pues sí tenemos que perdonar a estas personas que cometieron este homicidio, y por otro lado también invitarles a ellos mismos pues a que se arrepientan y pidan perdón, porque creo yo que habrá un juicio para todos, un juicio universal y un juicio personal. Todos tenemos que darle cuenta a Dios de nuestro modo de proceder. Cristian Ramírez de CB Televisión. Este caso u otros se han relacionado con el crimen organizado. Ya son 25 casos de sacerdotes desaparecidos en lo que va del sexenio. ¿Se vincula con el crimen organizado? ¿Tiene alguna relación? El caso del padre Miguel Gerardo Flores no se vincula con el crimen organizado, más bien fue la situación de robarlo. ¿Y por qué se afirma eso? Porque no se ha encontrado la camioneta en la que él se trasladaba a hacer los servicios, como fue ese caso de ir a celebrar la Eucaristía a la comunidad que le tocaba. Él tenía misa a las 6:30 de la tarde y de hecho se despidió rápidamente porque él tenía que irse a otro compromiso y ya no volvieron a saber nada de él, y la camioneta, que era color negro Nissan, pues no ha aparecido.
Entonces el móvil, podríamos decirlo así, que fue el robarle la camioneta, y no sabemos más en el sentido de la forma como lo hayan le han quitado la vida. Obispo Xochitl de imagen, sin embargo, ayer la Procuraduría no identifica plenamente al sacerdote. Ellos esperan unas pruebas. Ustedes pues emitieron un comunicado donde ya pues lo dan por hecho. Entonces, ¿está completamente identificado? ¿O a ustedes qué les comentaron las autoridades? Yo hablé con el padre Benjamín Murguía por teléfono, y luego el día de hoy por la mañana ya apareció un comunicado del Superior General de los Hermanos de la Sagrada Familia, dando a saber de que ya identificaron el cuerpo y sí es el cuerpo del padre, y de hecho tengo entendido que hoy al mediodía aproximadamente les entregarán ya el cuerpo y tendrán una misa en el lugar llamado Nazaret, que era una casa donde atendían familias, matrimonios, niños desamparados, y que él estaba al servicio de esa casa, y ahí iba a ser la celebración de la Eucaristía. Tengo entendido que a las 5 de la tarde, el día de hoy. ¿En Uruapan o en Zamora? No, es en Jucultacato, municipio de Uruapan, creo que es. ¿Y lo identificó su familia entonces? Primero fueron los sacerdotes de la Sagrada Familia, y después ya su mamá y sus hermanos. ¿Y sabe si se va, pues finalmente va a descansar en Zacatecas? ¿En dónde? No, tengo entendido que va a ser depositado en el panteón de ahí mismo de la comunidad. Obispo, buenos días, César Abrego, Canal 6. Preguntarle pues, si esta situación, los casos que se han dado en contra de sacerdotes, pues si ustedes perciben que es una persecución, dado que no solo es prerrogativa del Estado, sino se ha dado también en otras entidades. Considero que no es propiamente una persecución declarada contra la Iglesia, y en el caso de la jerarquía de la Iglesia, o sea, no es por ser sacerdotes que nos estén persiguiendo, sino más bien son casos aislados, podría decir yo, porque si fuera ya una guerra declarada contra la Iglesia Católica en la jerarquía, pues yo creo que seríamos más los que ya nos hubieran privado la vida, y en este caso pues no es así como tan numeroso, digamos, el caso. Pues han sido eventos aislados, no vinculados uno con otro, y pues yo creo que las situaciones son como muy específicas, que habría que analizarlas a cada una en lo particular, o sea, no podemos generalizarlo todo. Y ciertamente que estas personas que cometen este tipo de delitos pues andan bajo el efecto de drogas, de alcohol, que inhibe la conciencia de las personas, y que ya no les interesa si es un sacerdote, si es una persona civil, si es un obispo, ya no distinguen por estar bajo el efecto de la droga y del alcohol, que generalmente es lo que desinhibe la conciencia de una persona. En este caso van a buscar reunirse con la Secretaría de Seguridad Pública, pues digamos, tener más seguridad para los sacerdotes o algún protocolo. Se ha hablado ya de algunos protocolos de seguridad para tanto los obispos como los sacerdotes, pero todavía no se ha logrado definir de qué manera se realizaría todo esto. Pero sí hay interés del señor arzobispo porque haya pues un cuidado mayor, y sobre todo insistiendo en que los mismos sacerdotes pues no nos expongamos a determinadas cosas, ¿verdad? Porque también a veces por no querer negar un servicio a una comunidad andamos a deshoras o muy tarde haciendo algún servicio, y ya es exponernos también a que seamos víctimas de estas personas que están pues ahora sí con toda esa intención de hacer daño a la sociedad. Y yo aquí invitaría a la gente a que
pues pidan los servicios de día, ¿verdad? El Evangelio dice que caminemos de día. ¿Por qué? Porque es más seguro. Y a veces las personas se esperan a pedir, por ejemplo, la unción de los enfermos hasta altas horas de la noche, y pues a veces hay sacerdotes que sí se animan a ir, pero otros no, porque también se ven vulnerables ante esa situación. Ha habido casos en que a los sacerdotes les roban su casa cuando les piden que vayan a un hospital a ver a un enfermo o a una casa, y cuando regresan ya vaciaron su casa, ¿no? Y a veces también resulta que no era ningún enfermo, sino los llevan y los van metiendo en una dirección donde ni siquiera luz y pavimento hay. Entonces eso habla de que hay también personas que tienen otras intenciones. Entonces yo haría un llamado a la sociedad, y sobre todo a los cristianos católicos que creen en la gracia de los sacramentos, pues que pidan los sacramentos a tiempo y de preferencia en el día, ¿verdad? César Hernández de changunga.com. Precisamente en relación a esto, ¿solicitarían en algún momento el acompañamiento de elementos de seguridad a algún servicio? Hasta el momento no lo hemos considerado que sea una necesidad sin la cual no podamos seguir sirviendo a la sociedad o a la comunidad. A veces también pues es un poco dudoso, porque no sabemos a quién nos envían y qué vínculos tengan, porque también sabemos de situaciones donde la misma policía tiene vínculos con la delincuencia, tiene vínculos con otras personas, y resulta que a veces a los mismos sacerdotes los pueden llevar a otro lado, los pueden aparentemente cuidar y proteger, y no sabemos cuál sería el resultado, porque no sabemos cómo está la vida de ellos, cómo se rigen ellos. Y yo lo digo en lo personal, a mí no me garantizaría tanto la seguridad de que me va a ir bien si ellos me van custodiando. A veces es mejor que no sepan dónde están o en qué van. Tengo entendido que el caso del padre Santiago, la desaparición hace aproximadamente 5 años, y el obispo de Zamora, don Javier Navarro, pues ha solicitado a las autoridades llevar a fondo las investigaciones. Tengo entendido que no ha habido ninguna notificación de la situación que sucedió y por qué no pudo el padre llegar a su casa, porque tengo entendido que como 20 minutos antes habló a su casa diciendo que ya le faltaba poco para llegar, y no llegó, y tampoco encontraron su vehículo en el que él viajaba. Entonces no ha habido ninguna notificación de eso, y pareciera como que le han dado el carpetazo al caso del padre Santiago. En el caso del padre Miguel, hace más de 1 año y medio, casi 2 años, el padre Alfredo, que a él lo ultimaron sacándolo de su parroquia y lo tiraron ahí en el terreno que le llaman el Guayabal, entre la carretera que va de Purbándiro a La Piedad. Entonces también ese caso pues fue denunciado por el cardenal, se atendió, encontraron el cuerpo y no se le ha dado mayor seguimiento, no tenemos ninguna notificación hasta el momento. Son casos en que a lo mejor las autoridades piensan que porque no han dado continuación los pastores de nuestra iglesia, el caso ahora del señor arzobispo, que ya no ha preguntado en qué quedó todo esto, si los detenidos están detenidos o ya no están, porque ahora también se estila eso de que ahora es una violación de derechos humanos también detener a un delincuente, ¿verdad? Y resulta que si alguna persona se defiende, ya la legítima defensa ya resulta ser un
un delito defenderse uno personalmente, y entonces ahora el que detienen es al que fue agredido y no al que es el agresor, y en ese sentido pues no sabemos qué más haya pasado con el caso del padre Alfredo. En el caso presente pues habría que esperar, porque los sacerdotes de la Sagrada Familia tendrán que decidir si van a dar continuidad a ese caso del padre Miguel Gerardo y en qué condiciones va a quedar todo esto, si se detiene a los que causaron la muerte o no. Sería lo que yo podría aportar. Yo creo que, bueno, por una parte entiendo que es demasiado lo que ha sucedido en nuestro Estado y en la República, y entiendo que también tienen muchas denuncias y no creo que tengan capacidad personal para poder resolver todas las situaciones en la brevedad de tiempo y con la eficacia correspondiente. Entonces eso pues es una situación que tenemos que entender, que las autoridades civiles pues no tienen todo el personal que se necesita para atender estos casos. Y también pues hay que reconocer que hay casos que a ellos les interesan y hay casos que no les interesan. Y así están muchas personas que han tenido familiares desaparecidos, familiares que han muerto por la violencia y no son atendidos. Ahí están los montones de documentos de denuncias que no atienden y que no resuelven, no dan una respuesta. Entonces yo pienso que sí hace falta mayor capacidad en el personal y exigir pues que realmente se trabaje en eso y que se dé una respuesta lo más pronto posible, porque hay mucha gente que hasta el momento no han sabido de sus familiares, ni han sabido si están muertos o están vivos, y no se tiene noticia de nada. A las autoridades municipales que se han visto rebasadas por la inseguridad, pues en el caso de Uruapan. Pues el hecho es reprobable por sí mismo, porque nosotros éticamente o moralmente creemos en ese mandamiento de no matarás, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos aceptar que se prive a una persona, no solamente a los sacerdotes, sino a cualquier persona, pues no tenemos derecho nosotros ni ninguna persona de quitarle la vida. Entonces la vida pues es un don de Dios, la vida es sagrada y por eso tenemos que conservarla, cuidarla, protegerla, y el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿verdad? El Estado tendría que ser garante de que la vida se proteja, ¿verdad? Entonces en ese sentido tendría que implementar mejores políticas públicas, mejores políticas de seguridad para que todos los ciudadanos podamos vivir pues más libremente nuestra vida y podamos desplazarnos, hacer nuestras actividades sin el temor de que pues no sabes que sales, pero no sabes que vas a regresar. Entonces para no estar con esa zozobra, pues tendríamos que tener la certeza de que el Estado procura la protección de todos. Sin embargo, a veces, desafortunadamente, también la gente tiene desconfianza, ya no sabe si cuidarse de los delincuentes o de la policía o de hasta el mismo ejército, que algunos de sus integrantes también están involucrados en muchas cosas delictivas. En ese sentido, ¿considera reprobada la...? Ustedes han participado en las mesas de seguridad, en la instalación también de las mesas regionales que lleva la Civil. No sé si ahí ustedes han pedido o solicitado algún tipo de informe o cómo poder verificar también los avances en materia de seguridad, porque por un lado el gobierno del Estado asegura que va a la baja, sale el observatorio ciudadano dice que no es así. ¿Les pasa a ustedes? Mira, el señor arzobispo, por parte de nosotros, obispos de la provincia y también del episcopado mexicano, se le ha encomendado que represente a la Iglesia en estas mesas de diálogo y de seguridad, y él es el que ha estado participando más directamente, como fue el 14 de agosto pasado. Lo que sí tenemos que
aceptar es que no tendríamos que hacer tanto alarde de que si va a la baja o a la para arriba. Basta ver los diarios, ustedes mismos se dan cuenta que en el periódico de La Voz, por ejemplo, aparecen por lo menos 5 casos diarios de gente que ha muerto por violencia. Entonces, si eso lo multiplicas por 30, ¿cuántas personas mueren al mes en el estado de Michoacán? Y ahí salen algunos casos, no todos los casos se publican, hay casos que no se sabe de ellos, y sin embargo hay mucha gente que muere y no se publica. Entonces no podemos nosotros aceptar que va a la baja, es decir, eso le conviene a las autoridades civiles decir que va a la baja, porque eso a ellos les da un prestigio decir que están trabajando y que está logrando disminuir la muerte de las personas. Pero si hacemos un análisis frío, yo creo que no ha dejado de haber muertos en una escala bastante considerable. Y el hecho de que a veces comparan con Guanajuato y dicen es que hay más muertos en Guanajuato que en Michoacán, eso es muy relativo. El asunto es que no debería haber muertos en Michoacán, ni en Guanajuato, ni en todo el país. Eso debería ser lo que tendríamos que procurar. Y no consolarnos o tratar de decir que en otros estados están peor que en Michoacán. Eso no es una solución, y es algo que tengamos nosotros que aceptar que entonces estamos mejor. Eso no es un signo de estar mejor. Sigue habiendo muertos, y eso está hablando de que falta mayor empeño en esas situaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia y bondad, encomendamos a los jóvenes de nuestro país, que tu voz resuene en su corazón cuando los llames a seguir el camino de reconciliación y paz, de ser misericordiosos como tú. Ayúdanos a ser constructores de un mundo de justicia social y solidaridad. Concédeles sabiduría y amor para que sean hombres y mujeres de paz y heraldos de una nueva esperanza para sus pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por su presencia y que tengan buen domingo.